Saludos para todos, sean cordialmente bienvenidos a las segundas jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada, evento organizado por la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, el capítulo estudiantil AAPG Luz y el Laboratorio de Geodesia Física y Satelital, Dr. Melvin Hoyer. Mi nombre es Dilania González y tengo el placer de ser moderador en esta conferencia. En nombre del comité organizador de este evento, quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas a esta conferencia, la cual se titula El mapa y los autos autónomos, que será dictada por la ingeniero Luz Bacaicoa. Con respecto a la ingeniera Luz, es graduada de la Universidad del Zulia en Venezuela como agrimensora e ingeniero geodesta. En una primera etapa, estuvo involucrada en labores de docencia e investigación en el Laboratorio de Geodesia Física y Satelital de la Universidad del Zulia, impartiendo la cátedra de posicionamiento astronómico y satelital. Desde hace más de 10 años reside en Melbourne, Australia, donde ha venido desarrollando proyectos SIG para sistemas de navegación en la industria automotriz y de vehículos autónomos, enfocándose en Big Data, automatización y gestión de proyectos para la empresa HERE Technologies. Luz también tiene un rol activo en el subgrupo de innovación de Sigma. Para toda nuestra audiencia, las preguntas o comentarios que surjan pueden ser escritas a través de la sección de preguntas y serán atendidas una vez finalizada la presentación. Le doy una cordial bienvenida al ingeniero Luz y le cedo la palabra para empezar. Muchas gracias, Dilania. Gracias por la bienvenida y gracias a todos por unirse hoy. Bueno, hoy quiero hablarles, como dice la presentación, del mapa y los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos necesitan mapas diferentes a los que estamos acostumbrados a usar hoy en día. Los mapas que estamos acostumbrados a usar nos ayudan a ubicarnos y nos ayudan a dirigirnos a llegar a nuestros próximos destinos. En este caso, las decisiones las tomamos nosotros, las toma el humano. Pero los mapas para los vehículos autónomos tienen que ser diferentes porque las decisiones las va a tomar una máquina. O sea, tienen que ser interpretables por máquinas. También estamos acostumbrados a mapas estáticos. Hace 10, 15 años usábamos mapas en papel. Hoy ya casi todos tenemos los mapas en nuestros teléfonos móviles, en nuestros celulares, y son mapas dinámicos, no son mapas estáticos, son mapas dinámicos que van cambiando, en donde la información se va actualizando en cada momento. Vamos a ir hoy a través de este contenido, en donde vamos a empezar con lo que es la definición, la evolución, los sistemas que se utilizan para crear estos mapas, y vamos a terminar con las limitaciones y las ventajas de tener mapas versus no tener mapas. Definimos los mapas de alta definición, o HD, por sus siglas en inglés, High Definition, como básicamente una capa de información semántica utilizada para detectar la distancia entre dos puntos, punto A y punto B, ofreciendo la información de la vía, toda la información que puede existir en la vía. Cosas como gradientes de inclinación de la superficie, el ángulo de curvatura, la ubicación de los canales. Y se utiliza la palabra semántica porque el vehículo necesita entender el lenguaje, entender qué está sucediendo a su alrededor. Para ello necesita toda la información posible de sus alrededores para poder saber qué está pasando, o sea, para poder tomar la decisión más adecuada, una decisión que tiene que tomar en tiempo real. Las exactitudes de los mapas en 2D y de los mapas de navegación en general ha venido mejorando. Antes eran exactitudes de 2 a 5 metros, lo cual no es suficiente para vehículos autónomos. Los mapas de alta definición tienen que mejorar estas exactitudes y ofrecer exactitudes centimétricas. Se considera que un mapa HD debe ofrecer una exactitud entre los 10 centímetros, o mejor, por supuesto.
El valor de mercado de la industria de mapas HD para vehículos autónomos ha sido valorado para el 2025 en los 3.700 millones de dólares. Es una industria que va avanzando muy rápidamente y se estima que para el 2035, ya solamente 10 años después, el valor de mercado sea de 65.000 millones de dólares. Los mapas de alta definición tienen un ciclo para su creación, como todas las cosas, ¿no? Empezamos con la recolección de datos. La recolección de datos se hace por lo general utilizando vehículos especializados para este proceso, vehículos que cuentan con sensores LIDAR, sensores radar, sistemas inerciales y, por supuesto, receptores GNSS. También se utilizan otras fuentes de información, no solo la recogida por estos vehículos especializados, sino, por ejemplo, información de sensores de vehículos normales que transitan por las vías, datos provenientes de entes gubernamentales, porque ellos son los que se encargan de establecer, por ejemplo, los límites de velocidad en las carreteras. Entonces, las empresas están muy conectadas con los ministerios de transporte, por ejemplo, para obtener esta información tan pronto como sea validada. Luego que tenemos la información, esta se limpia, se transforma, se procesa y se aglomera en diferentes capas de información que pasan por un proceso de validación y control de calidad. Este proceso está todavía hecho por los humanos. El control de calidad de estos datos todavía no se ha logrado la forma de que sea completamente automatizado. Después se pasa a un proceso de simulación y evaluación digital en donde se hacen pruebas virtuales de cómo se comporta el vehículo, cómo ocurrirá la navegación. Y luego pasamos al paso donde se hacen pruebas en situaciones reales en sitios cerrados, no en sitios con personas alrededor, por ejemplo, y luego que estas pruebas son validadas y pasamos a hacer pruebas en situaciones con vehículos, con bicicletas, con carros, con peatones, por ejemplo, o sea, en situaciones de verdad reales. Este ciclo, como por supuesto es un ciclo, la misma palabra lo dice, no tiene fin. Toda la información generada durante los diferentes procesos va actualizando el mapa, o sea, es luego inyectada para que toda esta información siga en el mapa y así se va cerrando el ciclo. Los mapas para la navegación han sido diseñados para ser utilizados por humanos. Como les dije antes, al principio eran en 2D y ya poco a poco se han ido añadiendo elementos 3D. Por ejemplo, hoy si ustedes van a Google Maps, pueden ver cómo en ciertas ciudades van saliendo edificios en 3D, edificios tridimensionales en el centro de la ciudad, por supuesto, o sea, siempre son los edificios más importantes. En el año 2000 se inicia el proyecto NextMap, en donde se generan mapas para Europa con exactitudes entre 1 metro y 4 metros. Recuerden que venimos de exactitudes de 5 a 10 metros. En el 2013 empieza el proyecto Bertha-Benz por Daimler, que es un consorcio de Mercedes-Benz, en donde se pone el objetivo de lograr que un auto se maneje por sí solo por 100 kilómetros en una autopista regulada. Y es así como comienzan los mapas de alta definición. En este momento cuando se empieza a hablar de mapas HD. Con el avance de la tecnología, los teléfonos móviles y el Internet, se ha ido haciendo más y más fuerte la colaboración colectiva o el crowdsourcing. No solo colaboración entre usuario y usuario, sino también entre compañías de mapas y fabricantes de vehículos, recibiendo y enviando información a los usuarios en tiempo casi real, lo que hace de los mapas ahora mapas digitales y dinámicos. Los sensores, cámaras, los receptores GNSS y las computadoras,
todo lo digital va evolucionando. Y va evolucionando hacia tamaños más pequeños que ofrecen mejores exactitudes, lo cual hace que sea más fácil la recolección de datos. Existen muchos proyectos en donde se acoplan las cámaras y sensores a camiones, por ejemplo, o a vehículos de transporte que están constantemente en las carreteras. Y esto ofrece información amplia de infinidad de rutas en una ciudad. A partir del 2004, en toda Europa, del 2024, perdón, a partir del julio del 2024, en toda Europa se va a activar lo que llaman ISA, que es Intelligent Speed Assistance o asistencia inteligente de velocidad, en el cual los autos, todos los autos que se vendan a partir de ese momento, van a tener ¿cómo les explico? Van a tener que tener un sistema en donde el auto sepa siempre cuál es su velocidad. No solamente con los sensores que ya tiene el carro, sensores radar o lidar, donde pueden leer las señales de velocidad, por ejemplo, si es 60 kilómetros, el sensor puede detectar esa señal y decir es de 60, sino también necesita saber la velocidad en cualquier momento, para lo que se hace fundamental contar con los mapas de alta definición. Porque, por ejemplo, si estamos en una curva y el aviso de 60 estaba en la cuadra anterior, el carro se mete en la siguiente cuadra, ya no ve el sensor el aviso, pero el carro necesariamente tiene que tener esa información. Esto para disminuir los accidentes en las carreteras. Hablamos en los vehículos autónomos de 6 niveles de autonomía, que fueron establecidos por la Sociedad de Ingenieros de Automoción en el 2014 y actualizados en el 2016. En los niveles 0, 1 y 2, el conductor siempre debe estar al volante. Aunque el sistema de conducción automática esté activado, el piloto no tenga los pies en el pedal o las manos en el volante, él siempre tiene que estar listo para coger el volante cuando el sistema se lo pida. En el nivel 0 tenemos los vehículos en donde las características de ayuda al piloto le sirven para advertirlo de posibles accidentes o de posibles peligros en la vía. En el nivel 1, dichas características se activan para proveer ayuda en el momento de mover el volante en el momento de mover el volante o frenar y acelerar. O sea, el vehículo no hace las dos cosas a la vez. Mover el volante y frenar y acelerar no. Eso se logra en el nivel 2. En el nivel 2, el vehículo ya puede hacer las dos maniobras. Hoy en día, los autos, por ejemplo, los carros Tesla son de nivel 1 a nivel 2 y los de nivel 3, nivel 4 y nivel 5 se consideran que el piloto no está conduciendo aun cuando esté sentado al volante. En el nivel 3, el piloto debe estar atento para tomar el volante cuando el sistema se lo pida. Y estos son los autos que existen hoy en día. Bueno, no autos en general. Después les voy a hablar de esto del auto que se lanzó este año del nivel 3. A diferencia en el nivel 4 y en el nivel 5, en el nivel 4 las características de conducción automatizada se activan en ciertas circunstancias, o sea, cuando sean las circunstancias ideales para que se activen. Y en el nivel 5 ya se considera que el vehículo va por sí solo, o sea, que el vehículo opera de forma autónoma. En el nivel 4 y en el nivel 5, los vehículos pueden incluso no tener volantes o no tener pedales de acelerador y freno, porque no van a ser necesarios. Ahora les voy a hablar un poco de los componentes del mapa. Los mapas de alta definición tienen una infinidad de componentes y de capas de información o datos necesarios para su validación. ¿Por qué? Porque el vehículo, como les he dicho, tiene que tener toda la información necesaria para tomar la mejor decisión en tiempo real. Empezamos con la capa principal, que es la capa de geometría
o las vías y carreteras, que se crea a través o basándonos en la data GNSS y data inercial que proveen los vehículos de recolección. Después que tenemos estas líneas de referencia con una exactitud de 10 centímetros, ponemos encima el marcado. El marcado son aquellas líneas que vemos en el pavimento, las líneas continuas o punteadas, si hay flechas en el pavimento, si hay pasos peatonales, o si hay vías únicas para autobuses o para bicicletas. Esta información se deriva de la data LIDAR o data de las cámaras. Después también tenemos como parte de la geometría el mobiliario urbano, en donde tenemos todos aquellos accesorios de seguridad vial. Cosas como los reductores de velocidad o burros acostados, como los llamamos en Venezuela, las barreras que se ponen a los lados de las autopistas para que los vehículos que sufran algún accidente no salgan de la vía. Y por supuesto tenemos que tener los límites de velocidad que ayudan a mejorar la función del control de velocidad del auto. Existen diferentes formas también de obtener estos límites de velocidad. Principalmente usamos las cámaras o los sistemas LIDAR para ello. Tener los semáforos y la señalización. Y no solamente la ubicación del semáforo en sí, el semáforo está aquí, sino una información que va más allá de la localización. Información, por ejemplo, de cuánto se tarda el semáforo en ponerse en verde. De si el semáforo es para los peatones, para las bicicletas, para los vehículos, si tiene cruces a la derecha o a la izquierda. Y cuando hablamos de señalización son todos aquellos avisos que vemos en la vía. Las señales que nos indican nuestros próximos destinos, la distancia a los próximos destinos, señales de peligro, es una zona de animales en la vía. Todo eso también es importante para que el vehículo sepa cómo actuar en momentos donde aparezcan estas señales. También es fundamental tener la ubicación de los estacionamientos o aparcamientos, porque en los niveles más avanzados de autonomía se espera que los vehículos sean compartidos. No será necesario que cada familia tenga un vehículo privado, y esto en parte por los altos costos de los vehículos y también por tomar la decisión más sustentable. Entonces los vehículos compartidos irán a un estacionamiento cuando no estén siendo utilizados. Y por encima de todo necesitamos la información en tiempo real o el tráfico, que es necesaria para advertir al conductor de posibles desvíos, trabajos de construcción o accidentes que afecten a la navegación. ¿Cómo hacemos para obtener estos datos? Estos datos se toman de vehículos especializados para la recolección, vehículos que tienen receptores GNSS y data inercial. La data inercial se utiliza como backup en momentos donde el GNSS no nos ofrece mucho multipath, por ejemplo, en áreas de alta densificación urbana o en zonas de túneles. También tenemos las unidades LIDAR, las cámaras que ayudan a dar color también a la nube de datos del LIDAR. Tenemos otros sensores, como los sensores de radar, que son de altísima utilidad en situaciones de poca visibilidad, y por supuesto una computadora en el maletero del carro donde se va almacenando toda esta información. También tenemos los vehículos modernos que tienen muchos sensores en ellos mismos, tienen sensores GNSS, cámaras, y esta información sirve en muchos casos para detectar accidentes. Por ejemplo, si el carro tiene las luces de accidente, el intermitente prendido, y tiene el switch del carro está apagado, tiene además el ABS, o sea, el sensor de ABS nos informó que frenó antes de que esto sucediera. O sea, toda esa información es útil para detectar que en ese sitio ha habido un accidente. Y claro, no es la data de un solo vehículo, es la data de 100 vehículos
que están teniendo el mismo comportamiento. Entonces, eso informa a las compañías de mapas HD a ubicar posibles accidentes y luego enviar esa data de regreso al usuario para que los usuarios que se encuentren por esa zona sepan y estén advertidos de que algo está pasando en la vía. La data que se recolecta y la data usada para crear los mapas de alta definición viene en una infinidad de formatos muy diferentes entre sí. Y luego además existe otra cantidad de formatos diferentes para compartir estos datos con los fabricantes de vehículos una vez que el mapa ya es creado. Actualmente existen diversos proyectos, sobre todo en la Unión Europea, para la estandarización de los formatos, para compartir datos. Y es un trabajo bastante duro porque no solo se busca estandarizar los formatos de datos, sino también cómo se hacen las pruebas de vehículos autónomos, los equipos que deben tener los vehículos y la exactitud que los equipos deben generar. También existen normas ISO para los sistemas de transporte inteligente, desde guías de vocabulario y definiciones hasta estándares para la identificación de vehículos autónomos. Esto trae grandes beneficios para las compañías creando mapas de alta definición. Compañías como estas, que cada una trabaja de forma diferente. Tenemos, por ejemplo, a Baidu Apollo, que es una compañía china de inteligencia artificial creando mapas de alta definición basados en la recogida de sus propios datos. O sea, ellos tienen vehículos en la vía recolectando estos datos con diferentes sensores. Lo diferente de Baidu Apollo con respecto a las demás compañías es que el código utilizado durante el proceso de creación de mapas de alta definición es un código abierto y está disponible al público en general. Si ustedes quieren ver el código, pueden ir a GitLab y encontrar el código y lo pueden utilizar para cualquier otra aplicación. Tenemos también el caso de NVIDIA, que luego de haber comprado a DeepMap entre el año pasado, entra este año en el mercado de los mapas de alta definición con DriveMap, en donde ofrece exactitudes mejores a los 5 centímetros, lo cual hace estos mapas aptos para los niveles de autonomía mayores, para los más altos entre nivel 4 y 5. NVIDIA ofrece también una plataforma que permite a los vehículos autónomos procesar altos volúmenes de datos y tomar decisiones en tiempo real. Ya hay varias marcas como Mercedes, Geely y Volvo que están utilizando los sistemas NVIDIA. Después tenemos a las clásicas TomTom y HERE. TomTom es un pionero en los mapas de alta definición, habiendo lanzado su primer mapa HD en el 2015. Y hoy en día más de 1 millón de vehículos de nivel 1 y 2 utilizan los mapas TomTom. TomTom, al igual que HERE, es una empresa que tiene la ventaja de ofrecer mapas a nivel global. HERE ofrece mapas a nivel global de alta definición y también ha formado sociedades con otros fabricantes de vehículos como Mercedes, Audi, BMW, Mitsubishi y también con NVIDIA para utilizar inteligencia artificial en la creación de mapas de alta definición. Estas empresas utilizan la tecnología más avanzada y los equipos y sensores más modernos para lograr las exactitudes requeridas. ¿Cuál tecnología? Bueno, tecnología como radar. En el sistema radar se emiten ondas de radio de un receptor y lo que se toma es el tiempo que tarda la onda en rebotar en un objeto y regresar. Con esto se calcula la distancia, el ángulo y la velocidad del obstáculo en donde rebotó la señal. Radar es de alta importancia porque funciona en condiciones de poca visibilidad, como cuando hay nieve o lluvia o neblina. A diferencia de LIDAR, que LIDAR es una técnica que presenta, que ofrece mayor resolución que radar, pero no funciona perfectamente en momentos de poca visibilidad. LIDAR, al igual que radar, es una técnica que se basa en medir las distancias enviadas en este caso, un rayo láser. ¿Okay? En radar usamos
ondas de radio, en LIDAR usamos ondas de luz. Entonces, del receptor del equipo LIDAR se envía una onda, rebota y se toma ese tiempo. La información que se ofrece con LIDAR y radar permite generar una nube de puntos 3D con altísima exactitud y resolución, como la que les estoy mostrando en esta lámina. Lo ideal, por supuesto, es utilizar una combinación de ambas técnicas, LIDAR y radar, para lograr las mejores exactitudes. En cuanto a GNSS, se utilizan sistemas de posicionamiento para la captura de datos, pero las exactitudes requeridas por lo general no son logradas solamente con GNSS. Entonces se utilizan, y se está buscando más hacer esto más en el futuro, utilizar sistemas como SBAS o GNSS diferencial, incluso se habla de PPP o RTK. Más se habla de PPP porque puede ser utilizado a nivel global. Todo para poder lograr las exactitudes requeridas de un mapa de alta definición. También se utilizan sistemas IMU o sistemas inerciales, por sus siglas en inglés, Inertial Measurement Unit, en donde tenemos un dispositivo que mide la velocidad y la aceleración rotacional del vehículo. Al trabajar de forma independiente, esto lo hace el complemento perfecto para los sistemas GNSS, porque como todos sabemos, los sistemas GNSS no funcionan dentro de túneles, por ejemplo. Entonces tenemos el complemento que son los sistemas inerciales. En el campo de los mapas de alta definición, y yo diría que hoy en día en todos los campos de las industrias en general, están utilizando muchísimo la inteligencia artificial, por sus siglas en inglés, AI, y el Machine Learning o el aprendizaje automático. Se utilizan en las diferentes fases del ciclo de la generación de mapas. Se utiliza, por ejemplo, la inteligencia artificial para simular condiciones reales, para probar vehículos autónomos de forma segura y para detectar objetos en la vía y entender cómo estos objetos se mueven. El Machine Learning o el aprendizaje automático se utiliza para descifrar o identificar el marcado de las carreteras. Por ejemplo, si tenemos la información proveniente del LIDAR, si tenemos esta nube de puntos, utilizamos el aprendizaje automático para detectar y traducir qué es lo que estamos viendo en la imagen. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vemos un poste, un semáforo, y sabemos ya que esto que tiene esta forma es un semáforo. Entonces el procesamiento se va automatizando y ya no es necesario la intervención humana en este caso. El 5G ha permitido que la comunicación entre los vehículos y entre el vehículo y la infraestructura, cuando hablo de la infraestructura es todo el sistema por encima, o sea, todos los mapas y la información que se transmite del vehículo al fabricante de mapas y del fabricante de mapas de regreso al vehículo. El 5G ha permitido que toda esta infraestructura, que toda esta comunicación sea más segura, más rápida y de mejor calidad. Con 5G, el vehículo podría ser controlado remotamente por un operador externo si es necesario. La red también ofrece tiempos de respuesta muy cortos que garantizan recursos suficientes para llevar a cabo esta tarea. Sin el 5G no sería posible hablar de vehículos autónomos. Otra ventaja de 5G es el network slicing, en donde la red es subdividida en diferentes niveles virtuales. Uno de estos niveles puede ser destinado exclusivamente a los vehículos autónomos. Por ejemplo, tenemos un slice, una parte de esta red vinculada solamente para los vehículos autónomos, y ¿esto qué va a lograr? Esto va a garantizar que las notificaciones relevantes no terminen en una larga lista de espera en la red y se les dé su tratamiento, su prioridad acorde. Por ejemplo, estamos en un vehículo autónomo, tenemos a nuestros niños atrás viendo películas en sus tablets. La información que ellos están generando
no es tan importante como la información que el vehículo está generando. Entonces, con 5G logramos poder darle prioridad a estos mensajes. El procesamiento en la nube ha acelerado el tiempo de procesamiento. O sea, hace las cosas más rápidas. Y no es solo esto, sino es que la cantidad de datos que un vehículo recibe, que un vehículo también genera, para la cantidad de datos es increíble. Por ejemplo, un vehículo de recolección de datos genera 700.000 puntos 3D solamente del sistema LIDAR cada segundo, lo que equivale a 140 gigas de data al día. Entonces, esta información es imposible de trabajar, es imposible de mantener en unas computadoras, en una laptop moderna. Y los beneficios de la nube no solo son para el almacenamiento, sino, como les digo, para el procesamiento. Se estima que el 99% del procesamiento hoy en día para la generación de mapas autónomos se lleva a cabo en la nube, lo cual hace este proceso muy rápido y eficiente. La existencia de estos sensores, receptores y avances tecnológicos no necesariamente quiere decir que los mapas de alta definición son el santo grial y van a venir a resolver todos los problemas de los vehículos, de la navegación de los vehículos autónomos, sino que existen ciertas limitaciones. Tenemos, por ejemplo, el caso Tesla. Tesla ha decidido no utilizar mapas de alta definición en sus vehículos autónomos por varias razones. Entre ellas, porque son muy caros, son de altos costos, y porque ellos dicen que cada carretera es diferente, lo cual tiene razón. Y que la cantidad de datos necesaria es inmensa. Por esto mismo, porque cada carretera es diferente. Entonces, no solo son los datos de, ok, esta carretera se llama Avenida Delicia, y esta carretera tiene 3 canales, sino son los datos de la capa semántica, los que me indican cuál es el ancho de esos canales, a qué distancia están los postes de luz, por ejemplo, qué tan cerca o qué tan lejos tengo los rieles de seguridad de los lados. Es una cantidad de información grandísima. Entonces ellos dicen que, ok, es muy difícil trabajar con tanta información. Tesla ha estado utilizando el Deep Learning para mitigar la ausencia de mapas de alta definición. La eficacia de este método todavía está en duda por la cantidad de accidentes en los que Tesla se ha visto involucrado. Y no solo que Tesla no usa mapas de alta definición, sino que sus carros tampoco usan sistemas LIDAR. ¿Por qué? Por lo mismo, porque dicen que los sistemas LIDAR son muy caros. Los sistemas LIDAR se estima que aumenten el precio del vehículo en $10.000. Esto hoy en día. También se estima que en el futuro, entre 5 y 10 años, los sistemas van a ser cada vez más pequeños, más baratos, y van a abaratar los costos de los vehículos. En todo caso, con el sistema LIDAR tenemos una resolución que no se logra con los sensores de radar. Una resolución que nos puede hacer diferenciar una persona de una bicicleta o de 2 personas caminando. Nos ayuda también a no solo a ubicar a las personas, sino a saber a qué velocidad se están moviendo para poder predecir en dónde van a estar. Toda esta información es básica para un vehículo autónomo. ¿Por qué? Porque el vehículo se está moviendo a alta velocidad. Y puede ser que la decisión que tomó 30 milisegundos antes no sea la misma decisión que va a tomar un segundo después. Porque ya la información de todo lo que está sucediendo a su alrededor ha cambiado.
También una de las limitaciones de los mapas de alta definición es que existen países en donde el manejo de data geoespacial está muy, muy regulado. Incluso países en donde es ilegal compartir data geoespacial, a menos que ésta sea chequeada por entes gubernamentales. O sea, la data que generan estos vehículos de recolección tiene que pasar por un ente gubernamental, digamos el Ministerio de Transporte, ser chequeada y luego ser enviada para su procesamiento. Uno de los mayores inconvenientes de los mapas de alta definición o mapas HD es la privacidad al momento de compartir los datos de los vehículos. Estos datos deben ser anónimos y las empresas de mapas y fabricantes de vehículos deben garantizar que esto sea así. Es decir, que yo como empresa de mapas HD no puedo tener la información de las placas de este carro, de quién lo estuvo manejando, para poder garantizar que esta información no sea repartida a otros entes. Luego también tenemos la discusión acerca de quién es el dueño de estos datos. El dueño de estos datos es el dueño del vehículo, es el fabricante del vehículo, o es el gobierno, o es la empresa haciendo mapas de alta definición. O sea, es una cantidad, no es una cantidad, es una información que todavía se está procesando, todavía se está definiendo quién va a hacer qué y quién va a estar encargado de qué y cuál va a ser la legislación en este caso, que por supuesto también va a variar entre países. Lo que se busca es crear una legislación global, pero esto, como sabemos, es muy difícil porque no hay ninguna ley que rija a todos los países del mundo. Esta información también se puede prestar a la piratería. ¿Qué pasa si esta data se hace pública y los sistemas son hackeados? ¿Quién se responsabiliza por velar por estos datos? ¿Qué pasa si se hackea el sistema y les manda un mensaje a todos los vehículos de cierta zona que ha habido un accidente y esto hace que los vehículos frenen de manera súbita? ¿Qué pasa? Bueno, todas estas situaciones se están discutiendo actualmente. También sabemos que el mapa es tan actual como el momento en el que recogimos esos datos. Ya 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto después de que los datos fueron recogidos, ya el mapa se vuelve obsoleto. Es por esto que tener usuarios en las carreteras que alimentan los mapas es crucial para el sistema. Dentro de las ventajas que tenemos para usar al usar mapas de alta definición, es que los mapas ven más allá de los sensores. Con los sensores radar y lidar podemos tener una visual entre 100 y 200 metros. Es decir, que no capturan información a más de 200 metros. Entonces, ¿qué pasa cuando un vehículo va a 60 kilómetros por hora y necesita y recorre esos 200 metros rápidamente? O sea, él necesita saber qué va a hacer en los siguientes 500 metros. Es para ello que la información que ofrecen los mapas de alta definición es fundamental. Los mapas de alta definición, a su vez, también permiten compartir datos entre los usuarios y se ven beneficiados por esto también, porque hoy en día ya tenemos aplicaciones como Waze, en donde los usuarios van a su destino y encuentran, por ejemplo, un accidente de tráfico. Ellos mismos ponen el punto en el mapa y si hay 20 carros en esa misma zona detectando que hay un accidente de tráfico, esta información es pasada a Waze, Waze la procesa, la transforma y luego se las pasa de regreso a los usuarios. O sea, gracias a los mapas, los usuarios están interconectados. Y no solo los usuarios, sino los sistemas también. Por ejemplo, si el gobierno saca una actualización y dice, ok,
hubo una inundación, necesitamos cerrar esta vía a partir de las 5 de la tarde. Esa información es enviada a los mapas a su vez la envían al usuario y el usuario tiene una nueva ruta redirigida, ya que no puede pasar por estas vías. Los mapas de alta definición han traído y traerán muchísimas ventajas, no solo para los vehículos autónomos, sino también para otras industrias, como la minería y la construcción. No solo para los vehículos en la minería, no solo para los vehículos en minas, ni solo para las grúas trabajando en sitios de construcción, sino para saber cuáles son las vías que tan cerca están, cómo van a impactar esos procesos de construcción, esos momentos de construcción, cómo van a impactar a las vías. Si cierran esta vía, cuántos carros están pasando por esa carretera en ese momento, qué impacto va a generar la construcción en las vías. Y gracias a que la información de los mapas tiene altas precisiones y exactitudes, se puede utilizar también para generar gemelos digitales o digital twins y modelos de información digital, que a su vez sirven para otras industrias, como por ejemplo la industria de la construcción. Entonces, espero que con esto ustedes tengan más ideas o les prenda el switch del cerebro de empezar a ver cómo todo lo que hacemos en nuestra industria afecta a su vez a las demás industrias. Por ejemplo, los mapas de alta definición, cómo afectan a los vehículos autónomos. Y tal vez nosotros hoy en día no vemos esto porque yo no tengo un vehículo autónomo, yo no tengo un carro de nivel 1 ni siquiera. Pero ya salieron al mercado los autos nivel 3. Este año Audi sacó el primer carro nivel 3 que utiliza mapas de Here Technologies para ubicarse. Fue lanzado principalmente en Alemania, pero ya se han hecho, lo que significa que el auto ya esté a la venta es que ya se han hecho todas las pruebas necesarias para decir que va a ser seguro que este auto pueda conducir de forma autónoma. Dependiendo del país, también hay unos que están más avanzados, dependiendo de la infraestructura de las carreteras y de su red vial. Los países más avanzados, por ejemplo, Singapur, ya está listo a un 60% en tener vehículos autónomos. Entonces, no solo se tiene que ir preparando el fabricante del vehículo, no solo se tiene que ir preparando el fabricante de mapas de alta definición, sino también la infraestructura que existe en el país tiene que prestarse, tiene que ser la adecuada para que un vehículo pueda manejarse autónomamente. Todavía no se sabe específicamente en qué año vamos a llegar al nivel 4, al nivel 5, pero con los avances tan rápidos de tecnología que estamos viendo, yo no dudo que esto sea dentro de poco tiempo. Bueno, a todos, muchísimas gracias por escucharme y ahora le paso la palabra a Dilania. Muchísimas gracias, ingeniera Luz, por su excelente presentación. Todos los participantes pueden realizar sus preguntas en la sección correspondiente en el panel. Sin embargo, ya tenemos algunos comentarios, saludos y preguntas en el chat. Esta pregunta la hace el señor Jesús Morón. Dice, ¿qué exposición tan clara? Felicitaciones. Creo que esta tecnología tardará mucho tiempo en los laboratorios antes de alcanzar el nivel de aplicación ciudadana. Me pregunto, ¿cuánto tiempo tardarán los militares de nuestros países en aprenderla antes de aceptar que la utilicen los ciudadanos? No tengo ni idea de cómo darte una respuesta específica, pero yo estoy segura, como todo, que los militares están mucho más avanzados en este tema.
O sea, como por ejemplo cuando salió el GPS, ellos ya habían desarrollado su sistema, lo utilizaban y luego lo hicieron público para que todos nos beneficiáramos de él. Y yo estoy segura que ellos tienen información más avanzada y sensores más avanzados para lograr las exactitudes menores a 5 centímetros. Ok, la siguiente pregunta la hace Joelma Rodríguez. Hola Luz, gracias por tu excelente presentación. Mi pregunta es, nuestra implicación en los vehículos autónomos está bastante focalizada en el componente geográfico, pero ¿cuáles son las implicaciones jurídicas que debemos tomar en cuenta? Como geodestas, ¿cómo podemos ponernos al día de esas consideraciones? Bueno, hay unos estándares que ya existen de qué es considerado información privada e información pública. Por ejemplo, si tú ves en Google Maps y haces el Street View para ver las carreteras, te das cuenta que las caras de las personas, que las placas de los carros se ven, no puedes diferenciar quién es qué. Entonces, esta información ya se ha determinado que es considerada información privada. Si tú estás dentro de una vía pública, por lo general toda la información que pueda el auto ver o recolectar es pública. O sea, toda la información de los postes de luz, de los semáforos, de las señales, de la cantidad de carros que está pasando por ahí, porque esa información también es bastante importante. Toda esa información es pública. Pero también, por ejemplo, la información de carreteras privadas. O sea, tienes una villa cerrada y todas las vías que están dentro de esa villa son vías privadas. Esa información no debe ser pública ni debe ser alimentada a los mapas de alta definición, o sea, a los fabricantes de mapas. Lo cual también entonces crea un inconveniente en decir, ok, nosotros tenemos esa data porque el vehículo está tomando esos datos cuando está transitando por esas vías privadas. ¿Qué hacemos con esa data? O qué se hace con el sensor. En este caso, podemos activar el sensor y decirle, mira, cuando estés en una vía privada, deja de capturar datos. Entonces, esa legislación todavía no está bien definida. Pero nosotros como geodestas que trabajamos con esta data, les puedo decir que es bastante delicado cómo mantener la anonimidad de estos datos. La siguiente pregunta está a cargo del señor Hermógenes Suárez. ¿Cómo se resuelve el problema posicional potencialmente causado por las diferencias o incompatibilidad entre el sistema GNSS WGS84 y el datum asociado MAPA HD, entendiendo que estas diferencias podrían ser una fuente importante de errores de posición? Sí, correcto. Puede ser una fuente importante de errores. Lo que hacemos, por ejemplo, en HERE Technologies, esta información nosotros, o sea, el mapa HD es compartido en WGS84, por lo general, la mayoría de los casos. Cuando un fabricante de vehículos nos hace un pedido diferente, se tiene que hacer la transformación de todo el mapa y es un proceso bastante delicado porque introducimos errores y eso ya lo hacemos, o sea, lo hacemos saber al fabricante. Nosotros le decimos, mira, tenemos esta información que te la podemos ofrecer con 10 centímetros de exactitud y si tú la quieres en este datum, vas a tener que asociar estos otros centímetros de posibles error por la transformación. Entonces ya se escapa de nuestras manos, pero se lo hacemos saber al fabricante y es ya
de ellos ver qué hacen, si cambian su sistema a WS84 como el resto, como la mayoría, o asumen los errores. La próxima pregunta la hace el señor Antonio Márquez. La interferencia y el spoofing están de moda. ¿Qué medidas se están tomando para evitarlas? Y si los carros ya tienen incorporados antenas y receptores que lo eviten. ¿Existen sistemas auxiliares que den robustez y seguridad ante estos atentados? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, todavía en los vehículos de recolección de data, no. Pero se utiliza el sistema inercial, el IMU, como complemento para cuando el sistema, los receptores NSS presentan algún error. Y también se está hablando hoy en día de utilizar SBAS, más que todo, y PPP más que SBAS, para dar robustez a la data GNSS obtenida por estos vehículos especializados. También se han hecho pruebas de RTK, pero claro, con RTK tienes que tener estaciones cada 20, 30 kilómetros, entonces no es muy útil porque en países grandes como Australia es imposible tener tantas estaciones. Pero sí se habla bastante de PPP en esta industria. Ok, la siguiente pregunta la hace el señor Víctor Castellano. Buenas tardes, magnífica exposición, Luz. Te pregunto varias cosas. Primero, ¿cómo afecta el clima adverso a la conducción autónoma? Léase rayos, tornados y otros. Y dos, sin la estandarización de la red de mapas por parte de las empresas involucradas en su desarrollo, ¿se puede avanzar con la conducción autónoma? Bueno, sí, para empezar, lo que se hace en situaciones de poca visibilidad es tenerla, por eso se tiene sobre todo la data radar, porque las ondas de radio no se ven afectadas por la lluvia, por ejemplo, o por la nieve, o por la neblina. Por eso se usa el radar como complemento del LIDAR, porque el LIDAR ofrece mejores resoluciones y mejores exactitudes. Pero radar es como el complemento perfecto para cuando LIDAR no puede ser utilizado, cuando genera muchísimos errores. En el futuro se espera que los autos de nivel 5 puedan conducir en cualquier circunstancia, llueva, truene o relampaguee. Eso es lo esperado. Por ahora todavía existen bastantes dudas al respecto porque las pruebas que se han hecho y como se ve, por ejemplo, con los carros Tesla o los que ya tienen cierto nivel de autonomía, se ve que el vehículo no está, que los sensores todavía no son suficientes para lograr que el vehículo maneje autónomamente. Y la segunda pregunta era de la estandarización. Bueno, la estandarización nos trae muchos dolores de cabeza a las empresas de fabricantes de vehículos y se está buscando que por ahora donde más se está hablando de esta estandarización es en Europa. Que como todo en Europa, que son muchos países unidos por la Unión Europea, que tienen problemas como este, entonces se están dando soluciones, se está estudiando este problema con mayor rapidez. Aunque, por ejemplo, hoy en día los formatos más utilizados son el JSON y el GeoJSON. Es bastante poco común ver otros tipos de formatos en esta industria. La siguiente pregunta es también del señor Hermógenes Suárez. Dice, una vez implementado el mapa HD en fase operacional, ¿cómo sería la gestión de los mapas desde el punto de vista de su actualización y el control de sus cambios en tiempo real? Por ejemplo, si en una autopista se hacen trabajos de reparación o construcción, ¿esto se actualizaría en tiempo real? Sí, bueno, tiempo real, digamos casi real, porque claro, tienes que tomar en cuenta que la información
va a pasar de la carretera al sistema, se tiene que procesar, validar y luego regresar al sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si existe una autopista en donde hay trabajos de reparación, por lo general, en los países desarrollados, esta información se conoce con anterioridad. Entonces, a nosotros nos llegan noticias del gobierno que nos dice, de tal a tal fecha vamos a cerrar esta carretera entre estas horas por construcción. Entonces nosotros montamos esa data encima del mapa y es la data que se llama data en tiempo real que reciben los usuarios y entonces el mapa genera rutas nuevas alrededor de ese problema. Lo que genera, o sea, ese caso, por ejemplo, de las construcciones es algo más fácil de procesar porque es una información que ya por lo general se conoce con anterioridad. Lo que se hace en otros casos, como por ejemplo en casos de accidentes, que hubo un accidente, la data de los sensores de los vehículos que van pasando por esa zona se aglomera y se decide con procesos automatizados de Machine Learning qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si tenemos una distancia, una carretera de 100 metros y hay 10, 15 carros cuyos sensores se activaron todos diciendo que, ok, tuvieron que prender las luces de neblina y tuvieron que reducir la velocidad y aplicaron el freno. Entonces, esos tres datos, ¿a qué se transforman? Se transforman a, ok, hay neblina en la zona, los carros deben reducir la velocidad. Eso se procesa en la nube y se pasa la data directamente al usuario que viene detrás también y al usuario que, por ejemplo, va a pasar por esa carretera porque lo puso en su próximo destino. Okay, yo tengo que ir de Maracaibo a Cabima y yo sé que voy a pasar por esa zona de neblina dentro de media hora. Entonces el mapa se actualiza, te cambia también la velocidad, la que vas a conducir por esa zona y por supuesto entonces te cambia el tiempo a tu destino. Para finalizar con la ronda de preguntas, aquí hay una de la señora Yoelma Rodríguez y dice, este mercado va a crecer muchísimo de aquí a 2035. ¿Cuál es el perfil necesario para encontrar trabajo en ese mercado? ¿Piensas que el pensum de Geodesta debería incluir esas evoluciones? Gracias, señora Yoelma. Yo creo que sí, que definitivamente el pensum de geodesia, bueno, yo estudié hace bastantes años, no sé, creo que no ha cambiado, pero sí debemos meter más cosas, por ejemplo, de geomática, ¿okay? De sistemas de información. Y los avances de la tecnología, no solo tratar con la data 2D, sino hoy en día tienes que, por ejemplo, saber utilizar data 3D de LIDAR. Tienes que, en esta industria al menos, que como tú dijiste, en el 2035 se espera que sea de 67.000 millones de dólares. Es una industria donde todavía hace falta el factor humano. O sea, se espera que para el 2035 todavía hagamos aún más falta a los humanos, porque hay ciertas tareas que nunca van a ser logradas con el procesamiento automatizado o siempre van a tener que ser supervisadas por un humano. Y supervisadas por un humano significa que el humano tenga el conocimiento y la tecnología suficiente para poder supervisar unos procesos. ¿Y esto cómo lo haces? Pues estudiando al respecto, metiéndote, si es lo que te gusta, como metiéndote más en estos temas, leyendo, y si la universidad lograra también como definir o hablar más, enseñar más, por ejemplo, las materias de geomática de GIS, lo que es necesario para un vehículo autónomo,
cómo son los mapas necesarios para los vehículos autónomos me parece fabuloso porque es un tema bastante en auge que estoy segura que la persona que se gradúe con estos conocimientos le va a ser más fácil encontrar trabajo. En vista de que no tenemos más preguntas, en nombre de todo el comité organizador, quiero agradecer nuevamente a Luz por todo el tiempo empleado y la disposición para llevar a cabo este trabajo. Queremos hacerle llegar el siguiente reconocimiento. Gracias Dilania por ser fantástica moderadora y gracias a todos los muchachos de Sigma que yo sé que han puesto muchísimas horas de trabajo en estas jornadas. Muchísimas gracias igualmente. En nombre de todo el equipo organizador, me gustaría agradecer a las personas que se conectaron en esta conferencia. Esperamos que haya sido de provecho y agrado para todos. Los invito a formar parte de la próxima cita de las segundas jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada, que se realizará el próximo viernes 21 de octubre a las 12 p.m., hora local venezolana, y que es titulada como Creating a Searchable Earth, que será presentada por Antonio San José, recordando que pueden conectarse a través del enlace que utilizaron para este webinar. Esto ha sido todo por hoy, cuídense y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Adiós.